¿Existen los profetas el día de hoy a nivel del Antiguo Testamento? ¿Por qué usted se llama profeta si los profetas existieron hasta Juan? En este tiempo no hay profeta. Según Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Qué buena pregunta. ¿Por qué me llamo profeta si en este tiempo no hay profetas? Porque Juan fue el último de los profetas. Pues déjeme decirle que usted está engañado. Si usted está en una iglesia y le dicen que no hay profeta, salga corriendo de esa iglesia, salga corriendo de ese lugar, porque esa es una falsa doctrina. Ahora, para aclararle, Lucas 16:16, que dice que Juan fue el último profeta, pero del Antiguo Testamento. Juan fue el último profeta que profetizó sobre el Mesías. Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento, pero no del Nuevo. Entonces, cuando la gente lee esto y no lo entiende, Juan fue el último profeta, ya no hay más profeta. Pero Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento, no del Nuevo Pacto. Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 4, verso 11, que Dios levantó profetas y apóstoles. Y la Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 15, 14, 13. Es más, la Biblia dice que Sila era profeta. Dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 16 que Sila era profeta. La Biblia habla de un profeta llamado Ágapo. También era un profeta. La Biblia está llena en el nuevo pacto de profetas que Dios levantó a profetizar. El profeta Ágapo le profetizó a Pablo y le dijo: así harán con el que tiene este cinto. Entonces, ¿cómo usted va a sacar un error doctrinal y va a decir que para este tiempo ya no existen profetas? ¿Por qué? Porque se lo han enseñado y usted no ha estudiado y nada más se quedó con Lucas 16:16 y no ha leído otros textos y no ha escudriñado la Biblia. Pues no dice Hechos capítulo 13 que habían maestros y profetas. ¿Qué profetas eran entonces? Quítale ese texto entonces si no cree. Pero ahí dice que habían maestros y profetas y estaban ayunando. La Biblia en el Nuevo Pacto está llena de hombres que profetizaron, que se levantaron como profetas fuertes. Pero usted dice que el último profeta fue Juan. Usted está equivocado, usted está en error. Si eso se lo están enseñando a usted, huya de esa iglesia. Amigos y hermanos de Casa de Oración, sean bienvenidos a su programa Temas Controversiales dentro de la Iglesia Cristiana. Y hoy estaremos viendo a la luz de las Escrituras si todavía existen profetas a nivel del Antiguo Testamento, así como lo dice este hombre. Escuchen, hermanos, el oficio de profeta, así como fue en el Antiguo Testamento, ya no está vigente. Y lo vamos a respaldar con la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Y cualquier ingeniero, arquitecto puede decir que el fundamento es la zapata. Y aquí surge una pregunta. ¿Cuántas veces se pone una zapata en un edificio? Una sola vez y nada más. Ahora, el fundamento de la iglesia cristiana está puesta sobre los apóstoles y profetas. Esa es la zapata. Y en este pasaje Pablo, ¿de qué profetas está hablando? De los profetas del Antiguo Testamento. Porque está hablando del fundamento de la iglesia. Y ahí vamos construyendo el edificio bien coordinado para hacer un templo santo del Señor. Todos los cristianos cumplimos un rol en esta construcción: pastores, ancianos, diáconos, maestros y toda la membresía de la iglesia. Pero todo esto que hacemos simplemente lo estamos construyendo sobre el fundamento que ya fue puesto una vez y para siempre. Y el oficio del profeta del Antiguo Testamento era traer una nueva revelación de Dios. Y miren lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 16, versículo 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces, podemos ver que aquí pararon la ley y los profetas. Juan fue el último que tuvo el oficio de profeta. Definitivamente, hermanos, ya no hay profetas a nivel del Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Hermanos, la Biblia es clara. Pero en otro tiempo, Dios utilizó a los profetas. Hermanos, y ese pero es importante, porque hubo un tiempo donde Dios habló por medio de los profetas, pero ahora es otro tiempo. Ahora Dios está hablando a través de su Hijo. Él terminó la revelación y el Hijo utilizó a sus apóstoles para darles esa revelación de Dios. Y esa revelación está en su palabra. Es decir, todo lo que Dios quería revelar a su pueblo lo reveló primero a través del Antiguo Testamento y luego a través de su Hijo. Ahora, escúchenme bien, si necesitáramos nuevas revelaciones, eso implicaría imperfecciones en el ministerio profético de Cristo. Es claro que Cristo es la revelación final de Dios, y eso significa que tuviéramos que hacer nuevas ediciones de la Biblia cada año. ¿Se imaginan las bibliotecas que tuviéramos si tuviéramos que seguir recibiendo revelaciones? Sería interminable, porque tuviéramos que seguir agregando todo lo que Dios estuviera revelando. Pero Pedro dice claramente que tenemos la palabra profética más segura. Hermanos, ya no necesitamos más revelación. La revelación está cesada. Y los que aseguran que existen los profetas se escudan en varios versículos del Nuevo Testamento. Y los vamos a ver. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, la confusión viene porque muchos no entienden que las profecías en el Nuevo Testamento no es igual que en el Antiguo Testamento. Y si vamos a Corintios, vamos a Romanos, encontramos que todo el tiempo Pablo habla de los profetas. Ágabo, las hijas de Felipe. De hecho, Pablo les dice, más que hablar en lenguas, busquen profetizar. Y aquí surge una pregunta. ¿De qué tipo de profecía habla Pablo? Hermanos, se estaba refiriendo al don de profecía. Y en las tres listas que aparecen en Efesios, en Romanos 12 y en 1 Corintios 12, aparece el don de profecía. Hermanos, que es muy diferente al oficio de profeta. Y miren para qué sirve la profecía del Nuevo Testamento. 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Alguien dirá, pero Pablo profetizó, Juan profetizó. Mira el Apocalipsis. Y hay otros ejemplos como Ágabo, las hijas de Felipe, e incluso podemos hablar de otras personas que trajeron profecía. Y algunos como Juan y Ágabo hablaron de cosas del futuro. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que sigue vigente el oficio de profeta? No, no. Examinemos esto. Cuando hablamos de Pablo y de Juan, estamos hablando de apóstoles. Recuerden que Pablo dijo, si alguien viene con diferente evangelio, sea maldito. Es decir, los apóstoles tenían una autoridad superior inclusive a la de los ángeles. Nadie podía comunicar una verdad diferente a la que los apóstoles estaban comunicando. Ni siquiera los profetas, porque el oficio de apóstol reemplazó a la de los profetas. Por lo tanto, el hecho de que ellos den profecías simplemente están confirmando su verdadero oficio de apóstol. Ahora, ¿qué pudiéramos decir de Ágabo y de las otras personas que profetizaron y no eran apóstoles? Primero, ellos no tenían el oficio de profeta, así como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etcétera, etcétera. Simplemente Dios le revelaba a Ágabo lo que le esperaba a Pablo en Jerusalén. Pero Ágabo no estaba recibiendo doctrina, leyes o mandatos para añadir a la palabra de Dios. No, simplemente Ágabo tenía el don de profecía y Dios le mostró en particular lo que le esperaba a Pablo cuando iba a subir a Jerusalén. Ahora, ¿Dios puede usar a una persona para darle una revelación en particular de otra persona? Claro que sí. Pero eso no significa que esa persona tenga el oficio de profeta. No se equivoquen. Pero si Dios quiere usar a alguien con el don de profecía, pues lo hace, porque Él es Dios. ¿Quién le puede impedir eso? Pero Él lo hace cuando Él quiere, como Él quiere y con quien Él quiere. Pero esas profecías no son como de los falsos profetas de hoy, que te dicen, yo veo que tú vas a prosperar, yo veo que tu negocio va a crecer. Y todo lo que profetizan esos falsos profetas es de prosperidad, es de dinero. Hermanos, esas no son profecías de Dios. No se dejen engañar. Ahora, hermanos, si alguien quiere ser un verdadero profeta de Dios, estudien la palabra de Dios, prediquen la palabra.
Y en ese momento, hermanos, ustedes se convierten en profetas de Dios. Escuchen, la palabra profeta viene de la palabra griega profetes, que significa el que comunica el mensaje de otro. Y al predicar la palabra de Dios, estamos comunicando el mensaje de otro, es decir, es el mensaje de nuestro Señor. El profeta del Nuevo Testamento no es el que revela el futuro o trae nuevas doctrinas, nuevos mandatos, nuevas enseñanzas. No, no. Lo que Dios quiere es que nosotros comuniquemos el mensaje. Eso es lo que hacían los profetas en el Nuevo Testamento, comunicar el mensaje de salvación, tener una revelación más amplia de las Escrituras, porque recuerden que la revelación es progresiva. Entonces, cuando tenemos una revelación más amplia de la palabra de Dios, debemos comunicar eso con otras personas. Ese es el verdadero profeta en el Nuevo Testamento. Conclusión, ¿existe el oficio de profeta a nivel del Antiguo Testamento? No. ¿Existe el cargo de profeta? No. ¿Quiénes son entonces los profetas en el Nuevo Testamento? Los que predican la palabra de Dios. ¿Existe el don de profecía? Sí. Y si Dios quiere predecir el futuro de alguien, pues lo hace porque Él es Dios y nadie se lo puede impedir. Pero eso no significa que esa persona sea un profeta de oficio. No se equivoquen. Hermanos, esto es lo que enseña la Biblia. Si quieren pueden comentar, pero siempre les voy a pedir que por favor lo hagan con respeto. Y si Dios lo permite, en 8 días nos vemos con una nueva enseñanza. Un abrazo para todos. Paz del Señor.